Imagina recibir un mensaje tan importante, tan perfectamente elaborado, tan absolutamente convincente, que paraliza la fuerza militar más poderosa del mundo. No por minutos, ni por horas, sino por semanas. Imagina que el hombre que envió ese mensaje estaba sentado solo en un pequeño apartamento, tecleando en una máquina de escribir destartalada, rodeado únicamente de tinta, papel y una imaginación extraordinaria. Sin ejército detrás, sin recursos, sin refuerzos. Solo un hombre, una mentira y el destino de 20 millones de personas en juego. Ahora imagina que lo hizo 2 veces. Esto no es una película de espías. Esto no es ficción. Esto es historia, y es más extraordinaria que cualquier cosa que Hollywood se haya atrevido a mostrar en la pantalla. Corre el año 1944. La Segunda Guerra Mundial se prolonga desde hace 5 años brutales. Europa es un continente asfixiado bajo el yugo de la Alemania nazi. Desde la costa atlántica de Francia hasta las gélidas estepas de Rusia, la Wehrmacht, la formidable maquinaria de guerra alemana, controla un territorio que abarca casi 4 millones de kilómetros cuadrados. El Tercer Reich de Adolf Hitler es el mayor imperio que Europa ha visto desde los tiempos de Roma. Y en el centro de todo, el servicio de inteligencia alemán, la Abwehr, cree poseer algo invaluable. Una red de espías leales infiltrados en Gran Bretaña, que suministran a Berlín un flujo constante de secretos militares que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Solo hay un problema. Todos y cada uno de esos espías son ficticios. Todos los agentes son inventados. Todos los informes son mentiras. Y el hombre que los creó, un hombre en quien los alemanes confiarían más que en casi cualquier otra persona, no es alemán. Ni siquiera tiene una formación específica. Es un granjero de pollos de Barcelona que aprendió espionaje por su cuenta leyendo novelas de espías y con pura audacia, y que entra en la guerra sin ser invitado, sin que se lo pidan, y absolutamente decidido a destruir el mismo régimen que intenta emplearlo. Su nombre es Juan Puyol García, y lo que está a punto de hacer salvará la invasión aliada de Europa. Para comprender qué hace que esta historia sea tan impresionante, primero hay que entender la magnitud del problema a que se enfrentaron las fuerzas aliadas en la primavera de 1944. A principios de 1944, la decisión estaba tomada. Los aliados occidentales, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y una coalición de fuerzas europeas exiliadas, iban a invadir la Francia ocupada por los nazis. Operación Overlord, el mayor asalto anfibio de la historia de la guerra, requeriría que 156.000 hombres cruzaran el Canal de la Mancha en un solo día, apoyados por casi 7.000 buques de guerra y 11.590 aeronaves. Requeriría asaltar 80 kilómetros de playa abierta contra defensores alemanes atrincherados que habían pasado 4 años construyendo el Muro Atlántico, una cadena de 2.700 kilómetros de búnkeres, campos minados, baterías de artillería y fortificaciones que se extendía desde Noruega hasta el extremo sur de Francia. Las matemáticas eran brutales. En cualquier asalto anfibio, la fuerza atacante necesita una ventaja numérica de al menos 3-1 para superar una posición defensiva preparada. Los alemanes tenían 58 divisiones estacionadas en Francia y los Países Bajos en el momento de la invasión, aproximadamente 850.000 hombres. Los aliados simplemente no podían desembarcar suficientes hombres con la rapidez necesaria el primer día para garantizar la victoria si esos 850.000 soldados los esperaban en el lugar adecuado. La palabra que quitaba el sueño a todos los planificadores aliados era concentración. Si los alemanes concentraban sus reservas blindadas en las playas de desembarco durante las primeras 24 horas, la invasión podría fracasar estrepitosamente. Y si la operación Overlord fallaba, si la mayor apuesta militar del siglo XX se derrumbaba en las playas de Francia, las consecuencias eran casi incalculables. La guerra podría prolongarse durante años. Morirían millones más. La bomba nuclear, que los científicos estadounidenses se apresuraban a completar, podría convertirse en el factor decisivo no en el Pacífico, sino en Europa. Todo dependía de una sola cosa: hacer que los alemanes miraran en la dirección equivocada. El plan de engaño oficial de los aliados se llamaba Operación Fortitude. Su objetivo era convencer a Hitler y a sus generales de que la principal invasión aliada no se produciría en Normandía, un tramo de costa en el noroeste de Francia, sino en el paso de Calais, el estrecho donde el Canal de la Mancha se estrecha al máximo, a tan solo 34 kilómetros de la costa inglesa en Dover. Calais era la opción lógica. Era la travesía más corta, la ruta más rápida hacia Alemania y el lugar que cualquier estratega racional elegiría.
lo que la convertía en la mentira perfecta. Los británicos crearon un ejército fantasma completo llamado FUSAG, primer grupo de ejércitos de los Estados Unidos, supuestamente comandado por el general George S. Patton, a quien los alemanes consideraban el comandante aliado más peligroso. Utilizaron comunicaciones de radio falsas, tanques inflables de goma, aviones de cartón y una puesta en escena meticulosa alrededor de Dover para simular que 150.000 hombres se preparaban para cruzar a Calais. Pero aquí radica la limitación crucial de ese engaño. Los tanques falsos pueden engañar a los aviones de reconocimiento. Las comunicaciones de radio falsas pueden confundir a los analistas de inteligencia. Pero nada en el mundo resulta tan convincente para un servicio de inteligencia enemigo como un agente humano de confianza que informa directamente desde el terreno. Para que la Operación Fortitude funcionara, los alemanes tenían que enterarse de la existencia de FUSAG por sus propios espías, por personas de su confianza, por agentes a los que habían reclutado, pagado y en los que habían confiado durante años. Y es ahí donde Juan Pujol García se convierte en la persona más importante de la Segunda Guerra Mundial. Nació el 14 de febrero de 1912 en Barcelona, España, el día de San Valentín, que quizás sea el cumpleaños más apropiado e imaginable para un hombre que dedicó su vida a hacer que la gente se enamorara perdidamente de sus mentiras. Su infancia fue cómoda pero turbulenta. España, a principios del siglo XX, era un país fracturado por profundas divisiones políticas, y Juan creció viendo cómo la ideología destrozaba familias, barrios y comunidades. Luchó brevemente en la Guerra Civil Española, uno de los conflictos más brutales del periodo de entreguerras, que causó la muerte de más de 500.000 personas entre 1936 y 1939, y la experiencia le dejó un profundo y visceral desprecio por el totalitarismo en todas sus formas. Había visto lo que el fascismo les hizo a personas que conocía. También había visto lo que el comunismo estalinista hizo. De aquella guerra emergió con algo singular y poderoso, un odio al extremismo que no era político, era personal. Era moral. Era el tipo de convicción que no se doblega ante la presión, porque no se basa en la ideología, sino lo que un hombre ha visto con sus propios ojos. En 1940, Juan Pujol García tenía 28 años. Regentaba una pequeña granja avícola en las afueras de Madrid con su esposa Araceli y observaba desde la neutral España cómo el mundo se sumía en la guerra más catastrófica de la historia de la humanidad. Francia había caído. Gran Bretaña estaba sola. Los nazis parecían estar ganando y, en toda Europa, millones de personas simplemente esperaban a ver quién saldría victorioso. Juan Pujol no podía esperar. Tomó una decisión que la mayoría de las personas racionales considerarían heroica o una locura, posiblemente ambas cosas. Decidió luchar contra los nazis. No cannon rifle. No uniéndose a ningún ejército, sino convirtiéndose en espía. El problema era que nadie lo quería. Primero se dirigió a los británicos, entrando en su embajada en Madrid y ofreciéndose como agente de inteligencia. Los británicos, que en ese momento contaban con más espías de los que podía manejar y un aparato de inteligencia profesional y altamente capacitado, miraron a este granjero español, serio pero sin ninguna formación, y le dijeron que no, de forma educada pero firme. Lo intentó de nuevo. Fue rechazado de nuevo. Lo intentó una tercera vez. Rechazado. El Servicio de Inteligencia Británico, el MI6, simplemente no podía concebir que un hombre sin formación, sin contactos, sin experiencia y sin una historia de tapadera pudiera serles de utilidad. Así que Juan Pujol hizo algo que redefiniría la audacia. Decidió acudir primero a los alemanes. En 1941, con nada más que valor y un pasado inventado, se infiltró en el servicio de inteligencia alemán, la Abwehr, y los convenció de que era un funcionario español fanáticamente pro-nazi que despreciaba a Gran Bretaña y estaba dispuesto a viajar a Londres para espiar en nombre del Reich. La Abwehr, siempre ávida de agentes en Gran Bretaña, lo reclutó, le dio un nombre en clave, Arabel, y le proporcionó tinta secreta, códigos y un modesto salario. Esperaban que viajara a Inglaterra y comenzara a informar sobre los movimientos militares británicos. Nunca fue a Inglaterra. En cambio, se fue a Lisboa, Portugal, se registró en una habitación de hotel y comenzó a escribir ficción. Compró una guía azul de Inglaterra, una guía turística y un mapa del sistema ferroviario británico. Encontró números antiguos de revistas británicas. Leyó todo lo que pudo encontrar sobre geografía británica, terminología militar británica y costumbres sociales británicas. Luego, desde su habitación de hotel en Lisboa,
Comenzó a enviar a la web informes de inteligencia detallados sobre una Gran Bretaña que nunca había visitado, redactados por agentes que él mismo había inventado. Su primer agente ficticio fue un empresario venezolano que viajaba entre Gran Bretaña y Portugal e informaba sobre movimientos de tropas que supuestamente había observado. Luego apareció un piloto portugués que afirmaba tener contactos en la RAF. Después, un nacionalista galés que supuestamente odiaba a los ingleses y estaba encantado de traicionarlos. Y luego más, y más. Finalmente, Juan Puyol García, solo en Lisboa, gastando sus modestos ahorros en sellos y tinta secreta, dirigía una red ficticia de 27 subagentes que operaban por toda Gran Bretaña, todos los cuales le reportaban directamente a él y, a través de él, a la inteligencia nazi alemana. Ninguno de ellos existía, ni uno solo. Por supuesto, cometió errores. Sus informes describían a hombres en Glasgow pidiendo pollo con arroz en un restaurante, un plato prácticamente desconocido en Escocia en aquel entonces. Mencionó la flota zarpando un día en que, sin que lo supiera, la flota británica real había estado en puerto. Incluyó un informe de un agente ficticio, desde un lugar geográficamente imposible de alcanzar por la ruta que describió. En cada ocasión, evitó por poco ser descubierto presentando una corrección, culpando a la gente, ofreciendo explicaciones elaboradas y, sobre todo, siempre proporcionando a los alemanes algo nuevo y emocionante para distraerlos del error. Estaba haciendo algo extraordinario. Estaba aprendiendo a pensar como el servicio de inteligencia enemigo. Estaba aprendiendo que querían oír, que les hacía confiar en un informe, que les despertaba sospechas, cómo verificaban la información, lo más importante, que elegían creer. Entonces, a finales de 1941, algo cambió. Los británicos finalmente se fijaron en él. No fue por culpa de MI6. Fueron los propios alemanes quienes lo delataron. Los criptógrafos británicos de Bletchley Park, que trabajaban con el programa de inteligencia ultra, su iniciativa ultrasecreta para descifrar las comunicaciones de la máquina Enigma alemana, comenzaron a interceptar mensajes de la web que hacían referencia a informes de un agente con nombre en clave Arabel, un agente supuestamente infiltrado en Gran Bretaña que proporcionaba valiosa información militar. Los británicos leyeron estas interceptaciones con creciente alarma. ¿Quién era esta agente? ¿Cómo había logrado los alemanes infiltrar a alguien tan eficazmente en Gran Bretaña? Se inició una investigación interna masiva en busca del topo. No encontraron ningún lunar, porque no había ningún lunar. Finalmente, tras cotejar decenas de informes de Arabel con la información que la inteligencia británica tenía sobre los sucesos reales en Gran Bretaña, un analista llegó a una conclusión asombrosa. Los informes eran en su mayoría precisos, pero algunos detalles eran erróneos, de una manera que solo tenía sentido si el agente nunca había estado en Gran Bretaña. Arabel no era un espía alemán infiltrado en Inglaterra. Era alguien que se encontraba fuera de Inglaterra, haciéndose pasar por una red de espías dentro del país, por razones que aún no estaban claras. El MI6 lo localizó en Lisboa. Y esta vez, cuando lograron contactar con él, no lo rechazaron. En abril de 1942, Juan Puyol García, Arabel para los alemanes, llegó a Gran Bretaña con su esposa, fue interrogado por la inteligencia británica y quedó formalmente bajo la tutela de MI5, el Servicio de Contrainteligencia Interna británico. Le dieron un nuevo nombre en clave, Garbo. Recibió su nombre en honor a Greta Garbo, la gran actriz sueca, porque sus agentes de MI5 decían que era el mejor actor que jamás habían visto. Su oficial de enlace británico era un joven agente de inteligencia llamado Thomas Harris, hijo de padre español y madre inglesa, que dominaba ambos idiomas, poseía una profunda cultura y quedó inmediatamente cautivado por Juan Puyol. Los dos hombres se convirtieron en algo más que colegas, socios y amigos, trabajando 6 o 7 días a la semana en una pequeña casa en las afueras de Londres, ideando la operación de engaño más elaborada y trascendental de la historia del espionaje. Juntos, expandieron la red. Se crearon más agentes ficticios. Cada uno tenía una biografía completa, una personalidad, un estilo de escritura y una historia de fondo. El agente 4 era un camarero gibraltareño que trabajaba en un hotel frecuentado por oficiales militares. El agente 5 era un estudiante venezolano. El agente 7 era un nacionalista galés, el mismo que Puyol había inventado en Lisboa, a que ahora se le había dado mayor profundidad, un trabajo, una familia y una voz propia. Con el tiempo, la red crecería hasta incluir 27 agentes ficticios y 11 subfuentes ficticias, cada una meticulosamente mantenida,
alimentando a la Wehr con un flujo constante de información que sonaba real, lo suficientemente real como para ser creíble y lo suficientemente engañosa como para ser útil. La genialidad de Juan Pujol no residía solo en su imaginación, sino en su comprensión de la confianza. Pronto se dio cuenta de que no se puede simplemente proporcionar información falsa a un servicio de inteligencia. La verificarán, la contrastarán y, finalmente, la descubrirán. Primero hay que ganarse su confianza con información precisa. Y entonces, cuando se necesita engañarlo sobre algo realmente importante, ya te creen. Durante meses, e incluso años, Garbo alimentó a la Wehr con una mezcla de información de inteligencia de bajo nivel genuinamente precisa, el tipo de información que los británicos no tenían inconveniente en compartir con el enemigo, intercalada con mentiras cuidadosamente elaboradas para aumentar su credibilidad. Cuando quería que sus agentes ficticios cometieran un error, lo hacía parecer un error honesto y lo corregía él mismo, lo que, paradójicamente, hacía que los alemanes confiaran aún más en su red. Cuando quería parecer aún más fiable, ocasionalmente informaba de algo que los alemanes ya sabían por otra fuente, confirmándolo a través de su red y dándoles así una doble certeza sobre su veracidad. No solo mentía, dirigía todo un universo ficticio, manteniendo la coherencia interna entre 27 personajes, registrando lo que supuestamente sabía cada agente ficticio, con quien había hablado y dónde había estado. Envió miles de mensajes a la Wehr. El rastro documental de la Operación Garbo, cuando finalmente se examinó tras la guerra, ascendía a cientos de miles de palabras, y los alemanes lo adoraban. Para 1943, la Wehr consideraba a Arabel, el nombre por el que lo conocían, su activo de inteligencia más valioso en Gran Bretaña. Luke Pagaban Generalsman. Le enviaban condecoraciones. Confiaban más en su palabra en asuntos militares que en sus propios análisis estratégicos, que es precisamente donde Juan Pujol García los necesitaba a comienzo de 1944. La Operación Fortitude necesitaba a Garbo, y Garbo cumplió. Durante los primeros meses de 1944, mientras las fuerzas de invasión aliadas se expandían por el sur de Inglaterra, Juan Pujol, sentado en su casa de seguridad en Londres con Thomas Harris, rodeado de mapas, archivos y las identidades acumuladas de 27 personas imaginarias, comenzó a alimentar sistemáticamente a la Wehr con la historia que necesitaban creer. El primer grupo de ejércitos de los Estados Unidos, FUSAG. El enorme ejército del general Patton, supuestamente concentrado en Kent y Sussex, apuntaba directamente al otro lado del Canal de la Mancha, hacia el paso de Calais. Los agentes de Garbo informaron haber visto convoys. Informaron haber escuchado conversaciones en bares cerca de bases militares. Informaron haber vislumbrado insignias de unidades y marcas de vehículos. Informaron haber escuchado rumores entre la tropa de que se avecinaba el gran ataque y que éste llegaría a Calais. Al mismo tiempo, los agentes de Garbo en el suroeste de Inglaterra, cerca de los puntos de embarque reales para la operación de Normandía, estaban convenientemente ausentes, enfermos o simplemente no reportaban nada inusual. Uno supuestamente estaba en una borrachera y temporalmente incomunicado. Otro estaba de gira por Escocia. La estructura ficticia de la red de Garbo había sido diseñada deliberadamente para que los agentes que deberían haber podido ver los preparativos reales de la invasión siempre estuvieran en otro lugar. Hitler y el alto mando alemán se convencieron cada vez más de que FUSAG era real, de que Patton era real y de que el paso de Calais era el objetivo. Los informes de inteligencia alemanes durante la primavera de 1944 calificaron sistemáticamente un desembarco en Calais como la opción aliada más probable. Hitler mantuvo al poderoso 15º Ejército, 19 divisiones, más de 200.000 hombres, estacionados cerca de Calais, a la espera del ataque que Garbo había prometido. Luego llegó el 6 de junio de 1944, día D. A las 6:30 de la mañana, bajo un cielo desgarrado por el mayor bombardeo naval de la historia, 156.000 soldados aliados desembarcaron en 5 playas a lo largo de un tramo de 80 kilómetros de la costa de Normandía. Las playas tenían nombres en clave que quedarían grabados en la historia: Utah, Omaha, Gull, Juno y Sourd. En Omaha, la situación era catastrófica. La primera división de infantería estadounidense se enfrentó a posiciones alemanas fuertemente fortificadas, y a media mañana los hombres morían en el mar a un ritmo incomprensible. Al final del día D, las bajas aliadas en las 5 playas ascendieron a aproximadamente 10.000 hombres muertos, heridos o desaparecidos. Pero los alemanes tenían que tomar una decisión.
y era la decisión más importante de la guerra. ¿Fueron los desembarcos de Normandía la principal invasión aliada? ¿O fueron una finta, un ataque de distracción masivo, sangriento y elaborado diseñado para alejar a las reservas alemanas del verdadero lugar de desembarco en paz de Calais? De esta cuestión dependía la supervivencia de la cabeza de playa aliada. Si Hitler liberaba las reservas Panzer, el primer cuerpo Panzer SS, las poderosas divisiones blindadas en reserva, y las enviaba a toda velocidad hacia Normandía, la precaria posición aliada en las playas podría ser aplastada antes de que pudiera consolidarse. Los comandantes blindados alemanes lo sabían, lo suplicaban. Rommel, al mando de las defensas del muro atlántico, imploraba que se liberaran los Panzer de inmediato. Hitler se negó. Estaba esperando a Calais, pero él dudaba. Y entonces, la noche del 9 de junio, 3 días después del día D, con la cabeza de playa aliada bajo un furioso contraataque alemán y pendiendo de un hilo, Juan Pujol García hizo algo que podría ser el acto de espionaje individual más trascendental de todo el siglo XX. Él envió un mensaje. Llevaba horas intentando contactar con su contacto de la AGUER, cada vez con más desesperación. Finalmente, a las 3 de la madrugada, lo consiguió. Y Garbo transmitió un informe de su red de agentes ficticia, un mensaje largo, detallado, autoritario y brillantemente elaborado que explicaba con exactitud en qué consistía el desembarco de Normandía, una maniobra de distracción, una finta. La verdadera invasión aún estaba por llegar. El Fusar seguía concentrado en Kent. El general Patton no se había movido. La fuerza principal aliada, 150.000 hombres, esperaba, lista para atacar en paz de Calais en el momento en que los alemanes desplegaran sus reservas en Normandía. Lo respaldó con detalles específicos, con informes de agentes, con conversaciones escuchadas por casualidad, con movimientos de tropas que sus agentes ficticios supuestamente habían observado. El mensaje fue tan convincente, tan oportuno y tan preciso para captar las inquietudes estratégicas alemanas, que se transmitió de inmediato a través de la estructura de mando de la Abwehr. Esa misma tarde, la inteligencia alemana informó al alto mando de la Wehrmacht sobre la última transmisión de Arabel. Al anochecer, el análisis llegó al propio Hitler. Hitler contuvo a los Panzer. El 15º ejército permaneció en Calais. La cabeza de playa aliada, debilitada, apenas consolidada, recibió el tiempo necesario para recuperarse. Llegaron más hombres a través del Canal de la Mancha, más suministros, más tanques. La cabeza de playa se profundizó. En cuestión de semanas, se volvió inexpugnable. En 2 meses, París fue liberada. En 11 meses, la Alemania nazi fue derrotada. Ese mensaje, ese acto de genialidad improvisada enviado a las 3 de la madrugada por un granjero español de Barcelona, pudo haber acortado la Segunda Guerra Mundial 1 año. Los historiadores que lo han estudiado con mayor detenimiento estiman que salvó cientos de miles de vidas, quizás más de 1 millón. Y esa fue la segunda vez que Juan Pujol García engañó a todo un ejército. La primera vez fue todos los días durante los 2 años anteriores, cuando convenció a todo el aparato de inteligencia alemán de que tenía una red de espionaje que no existía. Los alemanes nunca lo supieron. No durante la guerra. Tras el fin de la guerra, los archivos de la Abwehr fueron capturados y analizados, y solo entonces se conoció la historia completa. Los británicos, que mantuvieron el caso ultra en secreto durante otras 3 décadas, no pudieron revelar públicamente lo sucedido. El papel de Garbo en el desenlace del día D permaneció clasificado hasta la década de 1970. Mientras tanto, sucedió algo extraordinario. Juan Pujol recibió honores de ambas partes. Los británicos le otorgaron la Orden del Imperio Británico, MB, por su extraordinario servicio a la causa aliada. Es una de las más altas condecoraciones civiles que concede el Reino Unido. Y los alemanes, sin darse cuenta aún de que habían sido engañados, le otorgaron la Cruz de Hierro de segunda clase por sus supuestos servicios invaluables al Tercer Reich. Se cree que, hasta el día de hoy, es la única persona en la historia que recibió condecoraciones militares de ambos bandos de la misma guerra. En 1949 fingió su propia muerte, un acto final, casi poético, de desaparición por parte de un hombre que había construido toda su vida en torno a la ficción, y desapareció en Venezuela, donde vivió tranquilamente durante décadas, formando una familia, dirigiendo un pequeño negocio y sin revelar a nadie su verdadera identidad. El mundo no volvió a verlo hasta 1984, cuando finalmente accedió a hacer una breve aparición pública. Viajó a Gran Bretaña. Fue recibido con los brazos abiertos.
Fue homenajeado. Estuvo en las playas de Normandía. Caminó sobre la misma arena donde hombres habían sangrado y muerto, y supo, de la manera más íntima en que un hombre como Juan Puyol García procesa tales cosas, lo que aquel momento significó. Falleció el 10 de octubre de 1988 en Caracas, Venezuela. Tenía 76 años. La historia de Juan Puyol García no nos revela nada sencillo sobre la historia. No se trata de una lección simple sobre el triunfo del bien sobre el mal, aunque ciertamente existe ese triunfo. Es algo más complejo e interesante. Esto nos enseña que el arma más poderosa en cualquier conflicto no es la que mata, sino la que hace que el enemigo vea algo que no existe. La maquinaria militar alemana era, objetivamente hablando, tecnológicamente sofisticada, contaba con personal profesional y tenía una amplia experiencia en labores de inteligencia. Y, sin embargo, fue engañada por completo, de forma reiterada y exhaustiva, por un solo hombre con una máquina de escribir, una guía turística y una imaginación moral desbordante. Nos enseña que los individuos importan, no en el sentido superficial de los carteles de autoayuda, sino en el sentido histórico profundo, que hay momentos en que el rumbo de la civilización no depende de ejércitos, economías o tecnologías, sino de lo que una persona decida hacer un martes por la mañana, cuando podría simplemente no haber hecho nada. Y nos revela algo sobre el coraje que rara vez comentamos. El coraje silencioso de la paciencia. Juan Puyol no era valiente en el sentido bélico. Jamás disparó un arma con ira. Jamás se enfrentó a soldados enemigos. Su coraje era del tipo que exige sentarse solo en una habitación de hotel en Lisboa y escribir mentiras convincentes durante 2 años sin que nadie te diga si funcionan, sin ninguna garantía de que importen, impulsado únicamente por la convicción de que lo que haces es correcto, necesario y vale la pena todo lo que cuesta. Engañó a un ejército. Los engañó durante años. Los engañó en el momento más crucial. Y al hacerlo, un granjero de pollos de Barcelona ayudó a salvar el mundo libre. Acabas de ver la historia de Juan Puyol García, Garbo, el mayor agente doble de la historia del espionaje. Y si esta historia te conmovió tanto como a mí cada vez que la releo, quiero preguntarte algo antes de que dejes de leer. Piensen en todo lo que le costó a este hombre lograr lo que hizo. Sin apoyo institucional, sin respaldo oficial. Solo un hombre que contempló la peor maldad que su generación había producido, decidió que era personalmente responsable de combatirla y luego se puso a pensar en cómo hacerlo. Hay algo en eso, algo que trasciende la historia, que creo que nos pertenece a todos. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta ahora mismo. Esto ayuda a que este canal llegue a más personas que merecen escuchar historias como esta, historias que no aparecen en los libros de texto, pero que han moldeado el mundo en el que vivimos. Cada me gusta le indica al algoritmo que esta historia importa. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad en español historia, suscríbete. Estamos creando algo especial. Un espacio dedicado a descubrir las historias reales, las personas olvidadas, los momentos decisivos que la historia pasó por alto o sepultó. Queremos que formes parte de ello. Ahora quiero preguntarles algo en los comentarios, y de verdad quiero saberlo. Si hubieran sido Juan Puyol, sentados en esa habitación de hotel de Lisboa en 1941, sin dinero, sin apoyo, sin garantía de que nada funcionara, ¿habrían continuado? ¿Qué motiva a una persona a seguir adelante cuando lucha sola? Dejen su respuesta abajo. Las leo todas. Y si esta historia te ha cautivado, no te pierdas el próximo episodio, porque nos adentraremos en una de las misiones de rescate más audaces de toda la Segunda Guerra Mundial. Un puñado de hombres, probabilidades casi imposibles, y un plan tan extraño que ni siquiera los generales que lo aprobaron creían que funcionaría. No te lo querrás perder. Gracias, de verdad, por ver el video, por quedarse hasta el final, por interesarse por la historia. Esta comunidad es la razón por la que seguimos haciendo estas películas. Nos vemos en la próxima.